continuar, ya haciendo énfasis en la actitud que ustedes tienen que tomar en cada estación, según el caso clínico que les toque, según la historia clínica que les toque y de hecho vamos a seguir una secuencia. No les voy a poder dar las respuestas, obviamente, pero les voy a dar la sistematización que tienen que ustedes adoptar en cada estación, ¿no? Donde tienen que hacer la correlación de variables, pero partiendo desde la correlación de variables clínicas y las variables de exámenes complementarios para confirmar los diagnósticos y para confirmar estos diagnósticos que tenemos que establecer, qué tipo de procedimiento tenemos que establecer. Por eso ya habíamos hablado de esta parte ayer y en ese sentido no vamos a olvidarnos que simultáneamente vamos a hacer un razonamiento clínico, profundizar la semiogénesis, la fisiopatología y hacer un análisis del caso para llegar al diagnóstico. Por eso tenemos en esta parte una historia clínica, donde en afiliación hablamos de un paciente de 78 años, masculino. El motivo de consulta es lesión ulcerada plantar en pie izquierdo, alzas térmicas y diaforesis, ¿no? En su historia de la enfermedad actual, el paciente refiere un cuadro clínico de 3 meses de evolución, caracterizado en un inicio por la aparición de una lesión ulcerada plantar de pie izquierdo de 1 centímetro de forma irregular, con induración local, con eritema mayor a 0,5 centímetros alrededor de la úlcera. Refiere dolor localizado, aumento de calor y exudado purulento. Al cuadro se asocia en las últimas 24 horas sensación de alzas térmicas, diaforesis y presencia de orina concentrada en la sonda vesical. Motivos por los cuales el paciente acude a consulta externa de medicina interna. Entonces ya estoy planteando una historia de la enfermedad, ordenando los síntomas según su aparición, ¿no? En los antecedentes personales, más que todo los patológicos médicos, este paciente refiere diabetes mellitus tipo 2 de larga data. Hace un año decidió suspender el tratamiento farmacológico que venía recibiendo, ¿no? También refiere que es el portador de catéter vesical permanente por obstrucción prostática. Refiere recambio de catéter la noche anterior con presencia de bastante sedimento, entonces ya tendríamos que ir relacionando, ¿no? El examen físico de este paciente, el examen físico general, constata una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una tensión arterial de 140/90, un peso de 83, una talla de 1.5 metros, un IMC de 34, ¿no? Ya obesidad, ¿no? Grado 2, temperatura de 38 grados. Un examen físico segmentario, hablando del pie izquierdo, a la inspección se evidencia esa lesión ulcerada en la región plantar de 2 por 2 centímetros de forma redondeada, irregular, ¿no? Con datos de flogosis. Se aplica la maniobra de percusión plantar, ¿no? Que hay hiporreflexia, hipopalestesia en ambas regiones plantares, ¿no? La examinación detallada que se tiene que hacer, ¿no? En la parte neurológica. Entonces, como verán, queridos estudiantes, ya tenemos que estar yendo a correlacionar variables clínicas. ¿Y qué de las variables de exámenes complementarios? Bueno, tenemos en lo metabólico una glicemia en ayunas de 2,96, ¿no? Una hemoglobina glucosilada de 10. Miren, ya estamos viendo parámetros. En lo metabólico tenemos también colesterol total de 260 miligramos por decilitro, colesterol LDL 160, colesterol HDL 35, triglicéridos 200, ya una franca dislipidemia podemos correlacionar. En lo infectológico podemos destacar leucocitos de 19.300 con segmentados de 80, un volumen de electrosedimentación de 50, PCR, la proteína C reactiva de 19 miligramos por decilitro, un examen de orina que es evidente que tendremos que pedir, donde destaca glóbulos blancos de 80 a 100 por campo, una flora bacteriana abundante, proteínas 3 cruces sobre 3, sedimento cubierto de piocitos. Entonces ya
nos está dando datos clínicos, datos de exámenes complementarios, variables, yo lo llamaría, para poder establecer, primero, diagnósticos sindromáticos clínicos y segundo, ya diagnósticos hipotéticos e incluso diagnósticos ya definitivos, ¿no? Con esta correlación de variables. Entonces, si yo voy a estar en un escenario de este caso clínico, y en las estaciones me van a ir pidiendo diferentes tipos de desenvolvimiento que tengo que tener, pues tengo que estar alerta desde el primer momento, ¿no les parece? Entonces ya tengo que estar yo eh, en el contexto, diré así, en el contexto de los síntomas, de los signos y cómo estos se están correlacionando. Y a través de eso correlacionar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Haciendo un análisis, me voy a poder plantear, se tratará de un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 descompensada en hiperglicemia, haciendo la profundización de la fisiopatología. Si tenemos pues falta o deficiencia de la acción de la insulina, que es un diabético de larga data, incluso de tratamiento irregular, pues vamos a tener una imposibilidad celular para utilizar glucosa, ¿no? Ese es el fundamento fisiopatológico. Y si hay una imposibilidad celular para la utilización de la glucosa, una causa, ¿qué efectos vamos a tener? Glicemia sérica aumentada. Y si hay glicemia sérica aumentada, probablemente vamos a tener mayor aumento de la osmolaridad plasmática. Y al mismo tiempo esto se va a manifestar con hiperglucemia. Entonces, como verán, yo ya estoy profundizando la fisiopatología de acuerdo al paciente, ¿no? De acuerdo a cómo desarrolla este paciente su fisiopatología, porque recordemos la fisiopatología que estoy plasmando puede darse en grados progresivos. Por ejemplo, este cuadro fisiopatológico podría incluso llegarme a expresar y entender que puede llegar incluso a ser una cetoacidosis diabética, pero no es el caso. Este paciente está con diabetes tipo 2 con hiperglicemia porque no encuentro otro tipo de síntomas más. No, pero sí también tendría que estar muy pendiente de qué tipo de complicaciones me está refiriendo el paciente y cuál es su motivo de consulta, ¿no? Es de hecho que estamos frente pues a un tipo de complicación, ustedes ya tendrían que saber qué tipo de complicación, pues estamos con una complicación macrovascular, diríamos así, que es el pie diabético, ¿no? Si lo dividimos y lo acercamos, pues estamos, según la descripción de la historia de la enfermedad, estamos entre un grado 1, ¿no? Una lesión, una lesión de tipo úlcera superficial, ¿no? Con destrucción del espesor total de la piel, ¿no? De forma irregular, indurada, eritematosa, caliente, dolorosa. Entonces ya estoy imaginando que, y también ya recordando los grados de pie diabético, ¿no? Que podría estar este paciente. Si vamos haciendo una profundización más de la fisiopatología, porque este paciente llega diaforético con fiebre de 38 grados centígrados, pues tengo que recordar que si nosotros vamos a tener una activación quimiotáctica, recordemos que hay una respuesta inflamatoria general, en este caso localizada, podríamos decir, a nivel cutáneo y también urinario, ¿no? Entonces tenemos una mayor actividad quimiotáctica, fagocitaria y bactericida de los polimorfonucleares, hay citólisis inmunitaria, efectos antivirales, que también se van a hacer toda la cadena inmunológica, ¿no? ¿Qué va a generar esto? Mayor reactividad de los monocitos, macrófagos, estímulos endógenos y exógenos, por ende va a haber una liberación de IL-1, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, factor de interferón alfa, beta y gamma, lo cual va a generar que se active la ciclooxigenasa, también que se estimule, que va a causar el estímulo del centro termorregulador hipotalámico, que va a activar eh, que va a darse la activación del ácido araquidónico, por ende se está activando la ciclooxigenasa, mayor prostaglandinas E2 del tipo, y esto va a ser un umbral aumentado para la parte termorreguladora. Y si este aumento del umbral del termorregulador está aumentado propiamente dicho, pues tenemos aumento de la temperatura, mayor actividad muscular y por ende vamos a generar una manifestación de fiebre y una frecuencia cardíaca y por qué no también mencionar los escalofríos, lo que el paciente nos está refiriendo, ¿no? Sin desmerecer los otros efectos, ¿no? También vamos a tener leucocitosis, que es evidenciado en los genes complementarios,
¿no? Macromiella de neutrófilos. Entonces, estoy demostrando otro cuadro fisiopatológico simultáneo, que eso es lo que quiero que entiendan, que los cuadros fisiopatológicos se dan de manera simultánea. Por eso, en la metodología que estoy proponiendo, es profundizar la fisiopatología simultáneamente de todas las partes del cuerpo, porque el paciente nos va a llegar simultáneamente con procesos fisiopatológicos mezclados. ¿Y qué decir del síndrome infeccioso urinario una y complicada? Evidentemente, pues hay una agresión biológica, porque este paciente es portador de sonda, ¿no? De sonda vesical por una obstrucción urinaria de largo tiempo. Lo más seguro es una hiperplasia urinaria de próstata. No, de igual manera, pues hay una respuesta celular plasmática, liberación de mediadores, se libera bradicinina, histamina, serotonina, prostaglandinas, prostaciclinas, una leucopoiesis estimulada, mayor moléculas de adhesión, mayores factores quimiotácticos, opsoninas, activadores leucocitarios, mayor metabolismo. ¿Qué va a generar esto? Una vasodilatación, mayor permeabilidad capilar, mayor leucocitosis y su marginación. Esto nos va a generar tumefacción, un trasudado, en este caso el exudado es a nivel del foco urinario, ¿no? Que se manifiesta no, en este caso, podríamos aquí decir, aparte de orinas concentradas con bastante sedimento, piocitos, estamos demostrando que el paciente va a presentar dolor, temperatura, eritema. Y aquí también incluso podríamos simular que es el mismo cuadro fisiopatológico de un cuadro infeccioso cutáneo que está dando a nivel plantar. No podemos desmerecer que está dando al mismo tiempo que este paciente ya está haciendo una reacción sistémica. Aquí justificamos el porqué del aumento del PCR, de la leucocitosis con neutrofilia, ¿no? Entonces, miren cómo verán, estudiantes, yo ya estoy demostrando. Si nosotros hacemos un buen razonamiento clínico y hacemos una buena profundización de la fisiopatología de la semiogénesis, de los signos y síntomas, pues vamos a entender el porqué de pedir exámenes complementarios y el porqué de hacer un análisis. Pues yo estaré, pues en este tipo de caso, pidiendo un examen general de orina, corroborando cuál es el caso, qué tipo de orina podría haber a la inspección, ¿no? Entonces, en el caso de su descompensación metabólica, tendría que recordar los valores de objetivos glicémicos o de diagnósticos de aquellos de pacientes diabéticos debutantes. Tengo que recordar las complicaciones macrovasculares, microvasculares, cómo me hayan enseñado a abordar o clasificar las complicaciones de una diabetes mellitus. Entonces, estoy demostrando que se tiene que abarcar de manera simultánea y justificar los exámenes complementarios para llegar a diagnósticos definitivos, ¿no? Entonces, demuestro en este caso, ¿no? Otro caso, que ya esto yo lo voy a, de igual manera, aquí se puede, ¿no? Eso es otro caso donde es un paciente con 58 años de edad, de igual manera masculino, que tiene un motivo de consulta, coloración amarillenta de las conjuntivas, distensión y dolor abdominal, equimosis, confusión, tiene sensación de alza térmica, disnea y melena. Entonces, este paciente muy florido de síntomas. En cuanto a su historia de la enfermedad actual, es un paciente que refiere cuadros de 7 días de evolución, caracterizado por el aumento de volumen abdominal, ya nos tiene que decir algo eso, dolor abdominal de locreción en mesogastrio, no irradiado de tipo opresivo, ¿no? De leve intensidad, no atenuado, al cuadro se asocia en los últimos 4 días ictericia, disnea de medianos esfuerzos, alzas térmicas no cuantificadas y en las últimas 24 horas presentes de paciente melenas, ¿no? Y aparentemente confusión según su hijo, motivos por los cuales acude a la consulta externa. Entonces, mucho tiene que ver cómo se están planteando los síntomas, ¿no? La correlación de tiempo, la cronología. Y entre sus antecedentes personales no patológicos, este paciente pues presenta un hábito importante que es el enólico, bebedor de 1 litro de vino por día durante muchos años. Entonces, bueno, habría que ver pues el contexto debutante que está teniendo este paciente, ya que al examen físico general, este paciente está en regular estado general,
piel y mucosas ictéricas, por como nos ha indicado en la historia de la enfermedad, además de presente quimosis corporal, temperatura de 37.7 grados, un examen segmentario a nivel neurológico se constata acterixis, estado de conciencia aparentemente somnoliento, a nivel de tórax presenta matidez en hemitórax derecho, murmullo vesicular abolido en hemitórax derecho, además de estertores húmedos. Tiene un abdomen, a nivel de abdomen tiene a la inspección abdomen aumentado, expensión de líquido acítico, arañas vasculares, equimosis, a la percusión, matidez cambiante, además de patomegalia y esplenomegalia. Entonces, aquí está todo florido, pues tendríamos que ya pensar en síndromes, ¿no? En diferentes síndromes, porque es un paciente con mucha connotación de complicación del sistema digestivo, respiratorio, ¿no? Entre los más resaltantes, ¿no? Con una hemorragia digestiva, ¿no? Si hacemos la correlación de exámenes complementarios, este paciente tiene una glicemia de 88, tiene una albúmina de 2.2, unas transaminasas elevadas, una fosfatasa alcalina dentro de rangos, una bilirrubina total de 12, una actividad de 66. En lo hematológico tenemos una hemoglobina de 8 gramos por ciento, leucocitosis de 20.000, 245.000 minutos de mercurio, elevadísimo, plaquetas de 80.000, tiene BS elevada, PCR 14, se ha hecho un citoquímico de líquido acítico donde revela 1.200 milímetros de glóbulos blancos por milímetro cúbico, ¿no? De glóbulos blancos con segmentados 70%, con un RAN, un recuento de absoluto de neutrófilos de 840 por milímetro cúbico, ¿no? Y una albúmina de 2.7. Entonces, ¿no? Ya estamos volviendo a hacer el razonamiento y la profundización. Pues lo que ahora yo voy a mostrar es la profundización. Rápidamente puedo pensar en un síndrome de hipertensión portal, sí, porque cómo se ha presentado la manifestación de este paciente, porque pues tenemos una mayor presión venosa portal. Este paciente es enólico, está dentro de las primeras causas de de riesgo de cirrosis como tal, porque por el momento estamos planteando un diagnóstico clínico, ¿no? Entonces podemos decir, voy a poner un marcador, no sé si me ayuda. Sí, tenemos una presión venosa portal, pues tenemos tres complicaciones. Si hay aumento de la presión venosa portal, tenemos una vasodilatación esplácnica, justificaría pues la esplenomegalia. Tenemos mayor cortocircuitos portosistémicos. Tenemos mayor flujo de las colaterales de la vena porta, sí, pues tenemos, desde luego, y tenemos un trasudado intraabdominal. Y estas tres situaciones, ¿qué nos va a desencadenar? La primera, que hay un aumento de flujo en las colaterales de la porta gastroesofágicas, a nivel gastro, sí, va a haber aumento de flujo y eso se va a manifestar con lo que estamos nombrando, pues una hemorragia digestiva alta de tipo varicosa, ¿no? Por eso este paciente está presentando pues melenas, ¿no? Entonces tendríamos que saber diferenciar en cómo se está manifestando. También podemos presenciar que hay remanentes de la circulación fetal que van a estar aumentadas de flujo y que se va a expresar con circulación venosa colateral abdominal, ¿no? Sangrado hemorroidal que puede darse, no es el caso, no es el caso, ¿no? Entonces estamos justificando su clínica. Si hay un trasudado intraabdominal, pues podemos determinar que hay ascitis, ¿sí? Por cómo ha venido y el motivo de consulta de este paciente. Bien, tal vez podemos indagar más, podemos decir que hay una posible disminución de la detoxificación hepática, sí, porque va a haber un aumento de amonio que va a afectar a nivel del sistema nervioso y por eso podemos justificar sus trastornos de conducta, que en este caso el paciente presentaba eh, sensación de somnolencia en este caso, ¿no? Pero no llegaba al letargo, ¿no? Pero ya estamos indicando que puede haber más complicaciones. Pero en general estamos planteando lo que es el concepto de síndrome de hipertensión portal. ¿Qué me da a pensar, a solicitar? Podría pedir una ecografía
un estudio esplenoportografía, se está planteado, es decir, una ecografía abdominal, una radiografía para ver, ¿no? De abdomen puede ver el líquido libre, también una ecografía para ver también el grado de hepatomegalia, esplenomegalia, ¿no? Y por qué no también plantear una endoscopía para definir si este paciente está con varices, más que seguro, varices gastroesofágicas, ¿no? Entonces, por otro lado, también tenemos que plantear el síndrome cístico, pero como una complicación de la cirrosis. Entonces, pero si yo me planteo frente a esta complicación, pues tengo que entender que hay una afectación hepática. Sí, hay una afectación hepática. ¿Hay menor síntesis de albúmina? Sí, que estoy corroborando con los complementarios, ¿no? Hay una, si hay una disminución de la síntesis de albúmina, pues hay una disminución de la presión oncótica plasmática y esto va a favorecer, en primer lugar, mayor transsudación, acumulación de líquido en la cavidad, ¿no? Peritoneal. Esto nos va a reflejar una citis. ¿Estamos confirmando? Sí, porque hay un aumento de volumen abdominal, puede haber signo de la onda cítica y el aromatis cambiante que sí nos ha mostrado la historia clínica. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que plantear? Y aquí está indicándome qué es lo que tengo que hacer. La paracentesis. Entonces yo tendría que estar como estudiante de quinto año, pues presto a repasar, a entender qué es una paracentesis diagnóstica y una paracentesis terapéutica. Cómo se hace, cómo se diagnostica, más que todo el procedimiento, ¿no? Entonces voy mostrando las complicaciones fisiopatológicas que se manifiestan con los signos y síntomas y también la importancia de realizar estudios de laboratorio de gabinete. Si tengo, por otro lado, un caso clínico, más que caso clínico, un paciente en piso donde es su primer día de internación, un masculino de 70 años, en su primer día de internación con los diagnósticos de, se ha internado con un infarto agudo de miocardio, ¿no? Sin elevación ST, ¿no? Revascularizado, ya nos está diciendo que ha tenido una intervención. Este paciente tiene insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? De tipo UEDA, caliente, FEBI 20%, ¿no? Tiene una falla renal aguda sobre una enfermedad renal crónica, urosepsis, tiene una miocardiopatía por antecedente, diabetes mellitus tipo 2 por antecedente, hipertensión arterial sistémica por antecedente, ¿no? En lo subjetivo, aún refiere Disney de medianos esfuerzos en relación a su ingreso. No es una buena evolución. Lo subjetivo es que este paciente tiene a mayor disnea. En lo objetivo, podemos decir al examen físico general que es un paciente en regular estado general, pero está orientado, con piel y mucosas hidratadas, no coloreadas. Tiene un peso de 68. Ojo con eso. En lo neurológico no tenemos alteración. En lo respiratorio, paciente con frecuencia respiratoria de 20 ciclos por minuto, saturación 90% con aporte a 5 litros por cánula nasal, saturación de 79% sin aporte. A la auscultación, ¿qué se evidencia? ¿Qué se hace objetivo? Estos crepitantes húmedos aislados. En los circulatorios, ruidos cardíacos rítmicos con un sonido adicional de tercer ruido cardíaco, ¿no? S3 durante la auscultación, ¿no? Distensión de las venas del cuello, no datos de hipoperfusión. Tenemos una presión de 90-60, una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, una tensión arterial de 70 sin vasoactivos. En lo renal, en lo abdominal no tenemos algo particular. En lo renal y medio interno tenemos una diuresis en 24 horas de 400 ml, que debe de llamar la atención. Una creatinina de 4 miligramos por decilitro. Extremidades tiene edemas, 2 cruces sobre 2 cruces, y en lo infectológico tiene un PCR de 4.8 y un EGO, glóbulos blancos de 50-60 por campo, flora bacteriana moderada y cilindros leucocitarios. ¿Cuál es el análisis? ¿No? Es un paciente en su primer día de internación, en sus primeras horas posterior a la estrategia invasiva de colocación de stent y medidas farmacológicas respectivas por el infarto agudo de miocardio sin elevación ST, se confirma descompensación de la insuficiencia cardíaca y falla renal. Se inicia medidas de oxigenación y terapia diurética y antibiótico
terapia. Entonces podemos indicar que hay una descompensación aguda cardíaca sobre una descompensación renal. Entonces hay datos muy importantes que aquí tendríamos que tomar en cuenta, más que todo en el examen físico. Y también tener en cuenta cómo podemos nosotros determinar que este paciente haya ingresado a emergencias con un síndrome anginoso, ¿no? Por eso es importante repasar lo que es el síndrome anginoso típico, ¿no? Que podría darse con un menor aporte de oxígeno y una mayor demanda de oxígeno por el miocardio, y esto va a desencadenar, si hay esta alteración, menor aporte y mayor demanda. Menor aporte de oxígeno y al mismo tiempo mayor demanda de oxígeno en el miocardio, ¿qué nos va a dar? Pues daño isquémico miocárdico, ¿no? Tendríamos que ver 25% de afectación ventricular, puede darse en una insuficiencia cardíaca. Si hay un 40% de la afectación ventricular, nos va a dar un choque cardiogénico como tendría que haber llegado este paciente. Y si hay alteración eléctrica, incluso nos va a dar un tipo de arritmia, incluso bloqueos, ¿no? Y lo más importante, si hay un daño isquémico miocárdico, va a haber un dolor precordial y radiaciones, entonces tendríamos que estar prestos a saber preguntar, investigar cómo se da un síndrome anginoso en lo clínico. Obviamente, todo esto va a desencadenar un estímulo vagal que va a generar náuseas y vómitos, ¿no? Vamos a tener alteración de la contractilidad, obviamente por el daño isquémico, con menor distensión ventricular, y obviamente tendríamos que esto confirmar con una ecocardiografía. Pero más antes, lo más importante y lo que está al alcance de nosotros, si hay un daño isquémico miocárdico, tenemos que saber leer un electrocardiograma determinando cómo se expresa una lesión, una isquemia y una necrosis. Entonces, lo más importante que tenemos que determinar en este caso, ¿no? También tenemos que tener las implicaciones sistémicas que va a tener esta descompensación cardíaca, menor fracción de eyección, menor gasto cardíaco, y rápidamente vamos a tener menor hipoperfusión tisular, con mayor actividad del sistema renina-angiotensina, mayor reabsorción tubular de agua y sodio, con una expresión clínica, laboratorial, diríamos así, de menor volumen urinario. Entonces, ¿cómo será el gasto urinario? Aquí llamaré, pues, anuria, poliuria, oliguria. Eso tengo que estar muy pendiente de saber la, eh, la, la correlación. Y si tengo congestión pulmonar, ¿cómo puedo determinar en la radiografía, no? ¿Cómo puedo ver un derrame pleural en la radiografía o bien en una tomografía, ¿no? Entonces, como verán, queridos estudiantes, eh, es muy importante determinar simultáneamente las complicaciones fisiopatológicas. Si tengo un volumen circulante efectivo disminuido, una base, que yo llamo así, volumen arterial circulante efectivo, pues va a haber menor presión arterial media, y si hay una menor presión arterial media, va a haber estímulos vasoreceptores a nivel de la aorta y la carótida, mayor estímulo simpático, mayor vasoconstricción esplánica y de piel, ¿no? Pero también vamos a tener una repercusión de hipoperfusión tisular, que esto va a ser muy sensible al riñón por disminución del flujo sanguíneo renal, por ende va a haber una disminución del flujo glomerular, va a haber una necrosis celular renal, ¿y eso cómo se va a manifestar? Más que todo, y muy frecuentemente nos olvidamos, no le damos mucha importancia, porque hasta esperar que tengamos radiografía, biopsia o estudios complementarios de la orina, que nos lleguen una densidad de orina, lo que nosotros nos olvidamos es esto. Si baja la disminución del flujo glomerular, tenemos menor inhibición de ácidos y volumen urinario. ¿Y eso cómo se expresa? Con disminución del volumen urinario. Eso tenemos que saber nosotros ya objetivar como internos, no como médicos de planta, ¿no? Y obviamente correlacionar con los exámenes complementarios, teniendo un boom elevado y una creatinina sérica que expresa el caso clínico. Bien, hasta aquí espero haberles demostrado que
la correlación de exámenes complementarios de signos y síntomas nos va a llevar pues a plantearnos síndromes, ¿no? También diagnósticos hipotéticos y en ese transcurso de llegar al diagnóstico definitivo nos va a ayudar a saber qué procedimiento solicitar o incluso hacer, ¿no? Ya sean los diferentes casos clínicos que se ha planteado. Espero que hayan tomado en cuenta los procesos fisiopatológicos, porque si ustedes van a profundizar la fisiopatología, la semiogénesis, ya en cada estación se van a dar cuenta qué es lo que tienen que hacer y qué se les está pidiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, les voy a pedir que para las estaciones, espero que todos los estudiantes de quinto año puedan pasar por las estaciones, por lo menos en algún caso clínico, y tomen en cuenta estas recomendaciones y tengan desde un inicio la habilidad de razonamiento clínico desde el inicio hasta el final. Gracias, con eso terminamos.